da evidencia a las personas que están conectadas, solamente los panelistas, en este caso José, que es nuestro formador que estará acompañando durante estas 2 horas, Mario, que es nuestro coordinador de ruta, y yo, quien les habla, pues Grace Rodríguez, monitora. También ya está conectado Wilmer Triana, que es uno de los tutores, y algunos otros tutores ya se están conectando. Entonces, en el momento ya van conectadas 502 personas aproximadamente. Es un buen número de personas para poder iniciar. Igual vamos a estar como atendiendo todas sus dudas en los canales que ahorita ya José les va a disponer. Recuerden que para que tengan muy claro, las dudas que vamos a resolver son solamente técnicas y que están dentro del contenido que estamos dando en la sesión de nivelación del día de hoy, ya que las otras preguntas que ustedes tengan, ya sea académicas, generales o de inicio de sus tutores, fechas u horarios y demás, son preguntas que se resuelven en los espacios de comuniquémonos, que ya cada uno sabe cuáles son esas sesiones y que les aparece en la plataforma de Brightspace en su calendario. Así que esas preguntas no se resuelven aquí, solo vamos a resolver preguntas de tipo técnico y que van en contenido a lo que se está haciendo la formación el día de hoy dentro del proyecto pues, de Misión TIC en el liberatorio del ciclo 1 de Fundamentos de Programación. Sabemos que son varios de los grupos que no tienen formador, pero por eso abrimos este espacio para que ustedes ya estén conectados con el tema de la virtualidad y la programación en temas educativos, en temas de lo que van a ir aprendiendo, para que estén conectados cuando ya se encuentren con su tutor y que sigan viviendo esa experiencia formativa. Entonces voy a dar paso a José, quien va a iniciar con la presentación. Igual les recuerdo que vamos a estar en compañía con 6 tutores que nos estarán apoyando en diferentes pasos. Así que dale, José, con todo el proceso y pues bueno, muchas gracias a todos por asistir y bienvenidos. Esperemos que estén muy atentos. Perfecto, muchas gracias Gracie. Bueno, en este encuentro la idea es que ustedes tengan el primer canal de comunicación a través del chat. Como lo contaba Gracie, es posible que ustedes en este momento solo vean la interacción que tienen con los panelistas. Esto por temas de seguridad, pues nosotros somos los que vamos a ir viendo como los mensajes que ustedes nos van a ir compartiendo. Así que yo voy a ir leyendo todas sus dudas o sus inquietudes. Inicialmente vamos a utilizar este canal de chat, es decir, el que está aquí dentro de la plataforma Webex, para participar del encuentro, de las actividades que hemos construido para ustedes el día de hoy. Y vamos a tener otro canal que ya les voy a mostrar cómo pueden acceder a él para hacer preguntas. Las preguntas que allí ustedes nos van a poder hacer son preguntas de tipo técnico, es decir, asociadas con el contenido de fundamentos de programación en el ciclo 1. En este caso, nosotros vamos a estar acompañados de un grupo de tutores del proyecto formativo y ellos van a ser encargados de resolver las preguntas que vayan surgiendo a partir de los temas que vamos revisando. En este caso, entonces yo, como les digo, vamos a estar teniendo en cuenta el chat con su participación y luego ustedes van a tener otro canal donde pueden hacer las preguntas. Así que bienvenidos a este espacio. Quiero arrancar entonces con una primera diapositiva conversando un poco de las recomendaciones generales para este encuentro. De ser posible, les pido que tengan cerca a ustedes un cuaderno o un bloc de notas donde puedan tomar apuntes, ya que vamos a referirnos a varios temas y es posible que ustedes allí tomen nota de cuáles son los cuales van a revisar después. Asimismo, les pedimos paciencia con respecto a las preguntas que hagan, cada una de ellas va a ser resuelta y como les estaba mencionando, va a haber un canal específico por donde van a ir esas preguntas. La idea es tener en el chat la participación general de las actividades que vamos a ir viendo. Vamos a hacer buen uso del chat, en lo posible no generemos spam ni cadenas que no estén relacionadas con el tema.
La idea es que podamos disfrutar, compartir y aprender de este espacio inicialmente y que podamos empezar ese camino en el aprendizaje del lenguaje de programación Python, que es el que vamos a abordar en este ciclo 1. Por favor, José, qué pena te utilicemos... interrumpo. Sí, dale. Puedes iniciar grabación. Tienes posibilidad de grabar para que las personas que de pronto no se puedan conectar el día de hoy o quienes estén conectados y quieran volver a ver la grabación puedan hacerlo. Sí, en este momento el evento está grabándose. Nosotros vamos a compartir luego con ustedes la grabación para que la puedan tener a la mano y puedan relacionar la información que allí se les brinda. ¿Listo? Listo. Gracias, José, por aclarar. Vale, perfecto. El último punto y de recomendación general para este encuentro es que por favor utilicemos un lenguaje adecuado, cumplamos con las normas de etiqueta y utilicemos este espacio para poder generar comunidad, para crear relaciones y además fomentar el diálogo y las buenas ideas. En lo posible, la idea es que ustedes tengan estos escenarios para poder interactuar con las personas, con nosotros como formadores, con nosotros como tutores, con nosotros como universidad y también entre ustedes en los siguientes espacios. Hay algunas personas que me escriben que no escuchan. Quisiera confirmar si, Gracie, porfa, me dice si estás escuchando. Sí, te estoy escuchando. Se escucha muy bien Perfecto, y algunos en el chat nos dicen que se escucha muy bien. genial, Siempre perfecto. perfecto. Bueno, no los voy a mencionar, pero varios están respondiendo. Listo, genial. Bueno, entonces les cuento que la agenda que tenemos programada para el día de hoy, en esta primera parte del encuentro, va a tener estos 5 puntos. En la primera parte vamos a hacer como una introducción al mundo de la programación. Luego vamos a hablar sobre el pensamiento lateral y la lógica. Tercero, vamos a abordar el tema de algoritmos y soluciones. Cuarto, vamos a hablar un poquito de los datos y estructuras lógicas que utilizamos. Y en el cierre de la primera parte vamos a empezar a hablar de los entornos de desarrollo. Listo. Vamos a hacer como un despegue de la nave y para las personas que están aquí por primera vez en el mundo de la programación, vamos a reconocer elementos importantes e interesantes. Si ustedes ya han tenido experiencia antes programando y ya han hecho programas, de pronto ya han trabajado, de pronto ya conocen lenguajes de programación y entornos, también van a haber unos retos y unos desafíos que posiblemente les van a resultar muy interesantes y de mucho aprendizaje para seguir mejorando sus habilidades en el mundo de la programación. Por aquí me escriben en el chat, sí, es normal que no veas los mensajes. En este momento solamente los panelistas podemos ver los mensajes en el chat y ese va a ser el espacio donde ustedes van a interactuar para las actividades que hemos programado. Entonces vamos a dar inicio, ¿les parece? En pantalla les voy a compartir en este momento un código QR y una dirección web donde ustedes van a poder acceder para hacer las preguntas. Recordemos que las preguntas son técnicas y son asociadas al tema que se está trabajando en la presentación o en este nivelatorio de ciclo 1. La idea es que ustedes escaneen el código con su celular y accedan a la plataforma Slido. Allí en la plataforma ustedes van a ingresar un código. Este código va a estar asociado a la letra inicial de su segundo apellido. ¿Listo? Letra inicial de su segundo apellido. En el lado derecho ustedes van a observar el grupo de los apellidos, cómo van a estar distribuidos y los códigos que van a escribir dentro de la plataforma. Ustedes pueden entonces escanear el código QR con su dispositivo móvil o acceder a la URL que está subrayada en el primer punto, app.sli y latina.do. De esta manera ustedes van a encontrar una interfaz donde les va a solicitar un código. Les voy a pedir que utilicen la letra inicial de su segundo apellido para escribir el código y elegir lo que está al lado derecho de la diapositiva. ¿Listo? Vamos a dar un minuto para que todos puedan ingresar. Este espacio, vuelvo y les repito, va a ser de preguntas y respuestas. Allí va a haber un moderador, un tutor que va a estar resolviendo todas sus inquietudes con respecto al tema que estamos trabajando. Recuerden que no vamos a atender en este caso, por lo menos en
este encuentro, mientras estemos en este liberatorio, preguntas administrativas o asociadas con el tema de horarios, ese tipo de cosas, ya que ustedes tienen unos espacios específicos para esto, para que puedan recibir la mayor atención. El propósito de este encuentro es poder empezar a conocer el tema de Python, los lenguajes de programación y los fundamentos de programación necesarios para avanzar en esta ruta formativa. Les vuelvo y les repito entonces las instrucciones. Pueden escanear el código QR que está en pantalla o escribir en su navegador la dirección app.sli-latina.do app.sli.do. La inicial de su segundo apellido va a dar entonces el código que ustedes tienen que ingresar. ¿Dónde la pueden ver? ¿Dónde pueden ver el código? Aquí en esta diapositiva, en el lado derecho, están las letras del abecedario distribuidas, entonces los apellidos que van de la A a la D van a escribir el código 662270 y van a acceder. Las personas que tienen segundo apellido que inicia entre las letras E y H, el código 233315. Las personas que tienen apellido, el segundo apellido con la inicial entre la I y la L, van a escribir el código 340124. Las personas que tienen la inicial del apellido, del segundo apellido MP, van a escribir el código 461593. Por aquí por el chat nos escriben, parece que no nos escuchan. Gracie, quiero confirmar contigo nuevamente y de pronto con algunos usuarios que estén conectados. Sí, sí te escuchamos, José, perfectamente. Bien, perfecto. Muy bien. La idea de hacer las preguntas por estos chats es que al ser tantas personas, nos hace más pertinente poder dividirlos por subgrupos de preguntas, de tal forma de que todos puedan tener una respuesta rápida y adecuada de parte de cada uno de los tutores que tiene ese código, ¿sí? Por ejemplo, los que están del 6, de la letra A a la D en apellido, los va a estar acompañando el tutor o la tutora Caterina Echeverry. De los que están en la letra E a la H va a estar el tutor Leider Enrique Pineda. De la letra I a la L va a estar el tutor Gerardo Vélez. De la letra M a la P va a estar, P, es Gerardo, perdón, es Gerardo, y la M a la P va a estar Fabián. De la Q a la T va a estar Wilmer Triana, y de la U a la Z va a estar Carlos Alberto Valencia. De esta forma, lo que logramos es que cada uno de ustedes pues tenga una respuesta más rápida, porque si de pronto ustedes no están viendo, pero nosotros tenemos ya en total 537 personas, que de pronto es muy difícil poder responderlo desde un solo chat, mientras que si los dividimos en estos chats es más fácil que cada uno de sus tutores momentáneos para esta sesión puedan dar respuesta de manera más ágil y óptima. Listo, es por eso la estrategia. Excelente. Gracias, Gracie, por el apoyo y también a las personas que nos escuchan, que nos han ido escuchando. Una recomendación que nos hacen es las personas que posiblemente no nos escuchen o que tengan dificultades, si me puedes colaborar, Gracie, escribiéndoles un mensaje por el chat para que activen la conexión del micrófono, porque es posible que todavía no hayan dado clic en ese icono o en ese teléfono que les permite conectar el audio para escucharnos. ¿Cómo vamos a hacer las preguntas? Cuando ustedes ingresen a la plataforma, en este caso la plataforma de Slido, van a tener una casilla como muestra el recuadro negro de la parte inferior de la diapositiva, donde hay una flecha roja. Ustedes allí pueden escribir su pregunta. Recuerden que vamos a hacer preguntas, en este caso relacionadas con el tema del nivelatorio, ya que las personas que nos están apoyando en dar respuesta no conocen sobre temas administrativos ni sobre otras cuestiones relacionadas, por ejemplo, con cambio de horarios, relacionadas con certificados. Esas personas nos están ayudando desde la parte académica y técnica. Entonces, las preguntas que hagamos allí van a estar relacionados con el tema.
Nuevamente, voy a dar la instrucción, pueden escanear el código QR o pueden escribir en su navegador app.slido, app.sli.do para ingresar a la plataforma por donde vamos a hacer las preguntas y se van a conectar a través de un código. Ese código lo van a obtener con la inicial de su segundo apellido y está ubicada en la diapositiva en el lado derecho. Si no tiene segundo apellido, puede utilizar el primero, no hay ningún problema. Elija la inicial de su apellido y escriba el código en la plataforma para dar inicio al espacio de las preguntas. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a avanzar un poco con este tema y vamos a entrar en materia. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es José David Vélez, soy ingeniero de telecomunicaciones, candidato a magíster en ciencia, tecnología e innovación, ya con más de 10 años de experiencia laboral en empresas públicas y privadas, algunas de ellas enfocadas en el área de software. He trabajado con pruebas de software, desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo de aplicaciones web y webmaster. Estos cursos que ustedes están viendo a través del programa de Misión TIC les van a permitir fortalecer sus habilidades en el mundo de la programación. Entonces, la idea es empezar desde lo más básico hasta lo más avanzado. Por eso el ciclo 4, las líneas de profundización, son sobre aplicaciones móviles y sobre aplicativos web. Pero en este primer ciclo vamos a fortalecer todo lo que tiene que ver con los fundamentos de programación. Entonces, primera vez en el mundo de la programación, alguno de ustedes se puede hacer esa pregunta y es posible que esté en esa situación. Quiero decirles que para comenzar, este mundo se abre a partir de algo que denominamos el razonamiento lógico. Y es aquellas personas que les encanta encontrar soluciones, que siempre están buscando alguna manera de solucionar algún reto, algún problema o alguna dificultad que ocurre en su día a día. Puede ser en su empresa, puede ser en su casa, pueden ser con sus amigos, cualquier situación que se le presente, él empieza o ella empieza a analizar y a buscar cómo llegar a una solución. Cuando estamos hablando del mundo de programación, obviamente esa solución va ligada al mundo tecnológico o al contexto de los dispositivos que hoy en día conocemos, sean celulares, sean computadores o sean esos otros dispositivos inteligentes que están conectados a la nube. Ese va a ser nuestro punto de partida. Este mundo de programación abre sus puertas a partir del razonamiento lógico que tenemos y desarrollamos como capacidad y como habilidad en nosotros como personas. Luego de que desarrollemos ese pensamiento lógico, las personas en el mundo de la programación tenemos una habilidad y una capacidad para usar unas herramientas cercanas o que están disponibles a la mano. Esas herramientas nosotros las conocemos como lenguajes de programación o también algo asociado a los lenguajes de programación son los entornos de desarrollo. Entonces nosotros vamos a utilizar esas herramientas para desarrollar esas soluciones que estamos buscando a través del razonamiento lógico. En el ciclo 1 de Fundamentos de Programación trabajamos el lenguaje Python y este lenguaje de programación es el que nos da la excusa para comprender cómo funciona un programa de computador, cómo funciona un algoritmo o cómo funciona algún elemento del mundo tecnológico para nosotros darle ciertas órdenes y que nos devuelva una solución o se comporte de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Esa escritura de código pues la necesitamos hacer en un espacio ideal para ello. Normalmente esos espacios se conocen como entornos de desarrollo y ustedes van a familiarizarse con esos términos a partir de estos ciclos de formación. Entonces ya tenemos dos cosas en el mundo de la programación para las personas que están por primera vez aquí. Desarrollamos razonamiento lógico porque nos apasiona encontrar soluciones y manejamos unas herramientas que están a nuestro alcance y disponible a través de lenguajes de programación o entornos de desarrollo. Muy bien, otra característica del mundo de la programación es que nos gusta trabajar en equipo, en comunidad. Específicamente, las personas que trabajamos en este medio
tenemos la capacidad de relacionarnos con otras para mejorar nuestros procesos de soluciones. Muchas veces a través del diálogo, del intercambio de ideas, de el apoyo o la revisión en corrección de errores, nos permite encontrar nuevas soluciones, nuevos amigos y hasta nuevos socios para generar nuevos proyectos. Quiero darles una recomendación y por eso coloco esas dos imágenes aquí en este punto específico de comunidad. La primera es Stack Overflow. Es un espacio, es una especie de foro. En mi tiempo lo conocíamos como el santo grial de la programación, ya que allí nosotros podíamos buscar cualquier inquietud o pregunta y obtener alguna respuesta, sea de alguna dificultad de un código que estemos trabajando o sea algún, digamos, inconveniente con la plataforma que estemos manejando, en este caso el entorno de desarrollo. Entonces, Stack Overflow es una herramienta muy interesante para conocer otras personas que están trabajando en el mundo de la programación, que dan respuesta a inquietudes o problemas que tiene una comunidad a nivel mundial, a nivel global, y que nos permite comprender un poco cómo funcionan los programas y cómo los podemos solucionar, sobre todo si tenemos algún inconveniente o problema. Y el segundo icono que ustedes ven en pantalla se llama GitHub. Este es un espacio donde las personas aficionadas al mundo de la programación comparten sus creaciones, comparten sus proyectos y además permiten generar equipos de trabajo para mejorar la construcción de código. En este caso, si ustedes son nuevos en el mundo de la programación, los invito a que comiencen a seguir esas comunidades de desarrollo de software cerca a su barrio, cerca a su comunidad, cerca a su ciudad, y que desde allí ustedes puedan aprender, generar equipo y relaciones interpersonales que les ayuden a avanzar en este proceso. Entonces les dejo estos dos recomendados, después los van a poder observar a mayor profundidad. Stack Overflow y GitHub. Otro de los elementos que destacan para las personas que nos movemos en el medio de la programación son los hobbies. Muchas veces hay algún, de pronto, qué sé yo, como una especie de tradición de que las personas que estamos en el mundo del software somos geeks o que estamos siempre conectados con pasatiempos relacionados con tecnología. Llámese videojuegos, llámese consolas, llámese dispositivos de control remoto, de automatización. Pero resulta que no, de hecho por eso no puse ninguna imagen, porque los pasatiempos y los hobbies pueden ser múltiples y pues las personas, cada una puede elegir el que más le gusta, el que más le emociona. Por aquí en el chat nos comenta Marlon que, por ejemplo, películas, esa puede ser una buena variante. Me pueden escribir por ahí, por el chat, ideas de pasatiempos de las personas que les gusta el mundo de la programación para ir socializando este tema. Eso sí, les voy a decir algo. Lo más importante en este primer acercamiento al mundo de la programación es preparen una taza, ojalá su taza favorita en su casa, su vaso favorito en su casa, llénelo de café, elija una buena playlist de música, porque el tiempo que usted se va a sumergir en un computador buscando soluciones y problemas, se le va a pasar volando. Y con estos elementos usted va a tener buena compañía y buena energía para empezar. Por aquí tenemos en el chat algunas opciones, nos hablan de contacto con la naturaleza, tomar café, tocar instrumentos, perdón, disfrutar atardecer en la playa, muy bien, películas de ciencia ficción, leer libros, atletismo, en fin, hay una variedad, hay una variedad. Por aquí nos dicen que hay un nuevo hobby que es la programación, muy bien, excelente, excelente. Muy bien, estos 4 elementos entonces son importantes para que las personas que por primera vez llegan al mundo de la programación lo tengan en cuenta y trabajen en ellos. Revísenlos, revísense ustedes y comiencen a trabajar en esto para que estas habilidades y estas capacidades las podamos desarrollar de aquí en adelante. Para las personas que ya tienen experiencia, quiero dejarles este desafío. Van a tener más o menos unos 10, 15 minutos para resolverlo. A medida que yo vaya avanzando en la presentación, pues ustedes van a ir desarrollando este ejercicio y después vamos a socializar las respuestas. En pantalla ustedes ven el siguiente enunciado. Elabore un algoritmo que permita cifrar, entre paréntesis, encriptar números de teléfono celular en formato hexadecimal.
si el número de celular pertenece a un país del continente europeo, debe anexarse un carácter que los diferencie de los demás. En asteriscos, realice todas las suposiciones que considere convenientes para poder desarrollar este ejercicio. Para las personas que ya han trabajado el tema de los algoritmos, para las personas que ya han trabajado en el mundo de la programación, les dejo ese desafío. Y en un momentico conversamos y lo analizamos y nos lo pueden compartir por medio del chat. Para las personas que no tienen ni idea del mundo de la programación, pues no se preocupen, este ejercicio no es para ustedes. Vamos a ver cómo podemos solucionar este ejercicio a lo largo de la presentación. ¿Listo? Entonces, las personas que saben a rodar con su ejercicio ahí a la mano, ténganlo, tomen apunte del enunciado y solucionenlo y prepárenlo para que podamos compartir con las demás personas del grupo. Recuerden que le pueden escribir a las personas que están conectadas en los chats de preguntas y respuestas, tutores que nos están acompañando en este encuentro en esta noche. Entonces, ahí les dejo el primer desafío de la noche para que podamos empezar. Muy bien. Para las personas que están en este caso en cero, que por aquí veo en el chat que algunas nos están escribiendo, no se preocupen que vamos a ir avanzando poco a poco para ir comprendiendo un poco este tema. ¿Listo? Perfecto. Lo primero, entonces vamos a hablar del razonamiento lógico. Cuando nos apasiona encontrar soluciones, nosotros necesitamos desarrollar pensamiento lateral y lógica. Resulta que estos dos elementos se deben desarrollar a partir de la práctica. Es decir, hay que ejercitar nuestra capacidad de pensamiento lateral, nuestro razonamiento lógico, para poder avanzar en el mundo de la programación. Eso es lo primero. Necesitamos desarrollar esos elementos para poder avanzar y comprender cómo generar soluciones a través de algoritmos computacionales. Entonces aquí ustedes ven en la diapositiva dos temas muy importantes. ¿Cómo desarrollamos el pensamiento lateral? Pues a través de acertijos de pensamiento lateral que tienen unas características especiales. Ustedes van a ver entonces allí que se pueden encontrar diferentes tipos de soluciones para un problema o para un reto. Que hay formas de llegar a esa solución, pero que son formas limitadas, es decir, no hay muchos caminos para encontrar esa respuesta, pero cuando la encontramos pueden ser múltiples. Y además pueden ser soluciones muy simples y muy prácticas, muchas veces obvias y algunas hasta sencillas, que nosotros decimos, pero era eso. Sí, era eso. Y de alguna manera nosotros, digamos que llevamos nuestro pensamiento a complejizar ciertas situaciones, pero la idea es abstraernos de esa complejidad y lograr encontrar desde la solución más sencilla hasta la solución más compleja. Y otro elemento que les recomiendo para el desarrollo del razonamiento lógico, pues es la lógica matemática. El mundo de la tecnología y la programación están muy ligados con los números. Entonces ustedes van a ir encontrando, mientras van avanzando en el aprendizaje, que casi todos los problemas y los desafíos que aparecen en el mundo de la programación tienen algo que ver con matemáticas, con operadores aritméticos, con fórmulas o con algún cálculo que nosotros necesitemos desarrollar para ofrecer una solución. ¿Cuáles son las características de los ejercicios de lógica matemática? Hay una única solución, pero a esa solución podemos llegar por diferentes caminos. Y casi siempre necesitamos saber de reglas o normas para poder operar y poder obtener los resultados. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, vamos a hablar sobre el pensamiento lateral. Les voy a dejar el siguiente enunciado. Vamos a ver cómo lo vamos a solucionar. ¿Listo? Me van a escribir por el chat. En una habitación cuadrada y vacía hay 20 hombres. Cada uno adentro tiene una visión de toda la habitación y de todos los que hay adentro sin mover su cabeza ni su cuerpo. ¿Dónde podrías colocar una manzana para que todos la vean menos una persona? Este es un ejercicio de pensamiento lateral.
Leamos el enunciado y revisemos cuál puede ser la respuesta. ¿Cuál puede ser la respuesta? Me pueden escribir por el chat la respuesta que yo voy aquí viendo Por cuáles ahí serían las Julián David respuestas que respondió hay. algo. Vale, ¿me ayudas, Gracie, por favor, ahí leyendo Es mientras yo que y organizo casi acá? nos te hace una declamación. No, mentiras, mira, habría que tener, según Juan David Moreno, dice, habría que tener una tabla de conversión de decimal a hexadecimal, pero antes validar el prefijo de país para determinar si es de un país europeo. En ese caso, después de determinar la conversión, se le agregaría un carácter especial, por ejemplo, asterisco. Cada número se manejaría como una cadena extrayendo cada carácter y convirtiéndolo, ay, espere que se me pierde, y Dale, dale, no hay convirtiéndolo de problema. texto a número. Y este a su vez a hexadecimal. Para recorrer la cadena se usaría un ciclo for. No Muy sé, bueno, bien, yo creo muy que bien. ya, pero está muy bien explicado, Juan. Completa esa respuesta al reto de las personas que están avanzadas en el mundo de la programación. Una sugerencia para Juan y las personas que están trabajando en ese reto, por favor, escriban la cantidad de pasos. ¿Cuántos pasos se necesitan para resolver ese problema? Muy bien, voy a entonces a leer las respuestas relacionadas con este desafío de pensamiento lateral. Por aquí la mayoría de las personas dicen José, te perdimos, no te escuchamos. José. Bueno, algunos responden que encima de cualquier persona, encima de la cabeza de uno de ellos, en la cabeza de uno de ellos, varios responden como lo mismo. Todos la verían menos el que tiene en la cabeza. Está hacia la habitación, colocaría la manzana en mis manos y la colocaría atrás. José, ya estás ahí, ¿nos escuchas? No te escuchamos. José. Bueno, voy a leer más respuestas por acá. Sí, se cortó el audio. Vamos a ver qué pasó a José y esperemos mientras se reconecta. A ver, en un momento. Voy a consultar qué le pasó a José. Igual ya estoy leyendo algunas respuestas que nos han enviado. Si está así como hay 20 hombres, bueno, ahí hay preguntas inclusive. José, ¿ya estás ahí? No te escuchamos aún. Bueno, por acá hay otras respuestas. Ponerse en la espalda de una persona, en la cabeza de uno de los hombres. Bueno, están bastante creativas las respuestas. O encima de mi cabeza, en la cabeza de cualquier persona. Bueno. Ok, me acaba de decir José que se fue la energía en su casa, así que ya vamos a ver cómo podemos resolver esta pequeña situación que le pasó a José en su casa. Vamos a dar unos minuticos para poder retomar. Ahí mil disculpas por el impasse que acabamos de pasar, mientras que José nos puede resolver. Esperemos un momento. Se queden aquí esperando. Entonces vamos a resolverlos en un momento y pues seguramente nuevamente ofrecemos pues disculpas por esta situación. Para que no se vayan, por favor. En la sesión con uno de nuestros tutores, vamos a continuar con uno de los temas que son básicos dentro del contenido de programación o de fundamentos de programación
Eh, no sé si alguno de los tutores que ya está en línea va a dar la continuidad. No sé si Wilmer, que tú estás como panelista y que puedes hablar con tranquilidad por el micrófono. Sí, vamos a continuar con otro tutor, ya que me están preguntando. Yo sé que pues, la idea no es reprogramar esta sesión, que no lo apertamos porque íbamos muy bien con José, pero bueno, fallas técnicas que pasan a cualquiera. En este caso, pues lo que pasó a José en su sector donde vive, pero ya vamos a continuar con un tutor, ya va a ingresar como panelista para que pueda dar continuidad y pueda como, hacer como toda la formación. No, yo quisiera dar la clase, pero no, no quiero. La va a hacer el tutor. Listo. Listo, Wilmer ya va a estar compartiéndonos pantalla, que es uno de nuestros tutores, Wilmer Triana, y él va a estar como dando la continuidad de la formación que venía con José. Pues no tenemos la presentación exacta de José, así que va a continuar con un tema que es igualmente básico de fundamentos de programación. Entonces, Wilmer, perdón, nos informas o nos avisas cuando ya vayas a presentar. Bienvenidos a Misión TIC 2022. En este momento les habla Wilmer Trena, yo soy tutor del programa Misión TIC 2022. Y bueno, vamos a continuar hablando de algunos fundamentos de programación que van a ser muy útiles para todos nosotros. La idea de esta sesión es que nos pongamos al día, siéntanse en libertad de preguntar acerca de lo que vamos a ver. Vamos a arrancar obviamente desde la parte más básica y la idea es que todos lleguemos a unos conceptos claros. ¿Listo? Regálenme un segundo. Ya voy a compartir mi pantalla. Hola, hola, ¿qué pasó? Ay, no sé qué pesaba. Qué vaina tan horrible. Yo aquí tratando de... Yo, Gracie, creo que tienes abierto el micrófono. Vale, entonces, de lo primero que vamos a hablar un poco de Python. Entonces ya nos decía José sobre qué lenguaje íbamos a trabajar. Python es uno de los lenguajes más importantes y con mayor relevancia actualmente
en lo que tiene que ver el tema de programación y vamos a ver por qué. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar con una herramienta que se llama Python. Dentro de sus cursos, pues van a encontrar las instrucciones para descargar e instalar Python. Python nos da la ventaja porque lo podemos trabajar desde nuestros computadores. Igualmente lo podemos trabajar desde muchas herramientas en la nube. Entonces, pues tenemos la ventaja de la portabilidad de esta herramienta. Lo primero que vamos a ver de Python, y quienes de pronto ya hayan visto o hayan escuchado un poco de programación, hay muchos que de pronto en el colegio vieron algo de programación, hay algunos que ya han tenido introducción a temas de programación, es que Python es un lenguaje interpretado. Y aquí nos da una ventaja. Es tanto una ventaja como una desventaja en algunos casos. La ventaja es que cuando yo estoy programando en Python, simplemente tengo que escribir una línea de código y darle ejecutar. Y en ese momento voy a ver de qué se trata Python o de qué se trata mi lenguaje, perdón, el programa que estoy realizando en el momento. ¿Listo? Entonces, es más facilidades al momento de trabajar. De pronto, que no lo hace tan bueno es que al ser interpretado va a ser un poco más lenta la ejecución. Pero en esos momentos, en el aprendizaje de la programación, pues va a ser de gran utilidad. La segunda ventaja que tenemos es que es multiparadigma. Aquí algunos se preguntarán, bueno, ¿qué es esto de los paradigmas de la programación? Resulta que la programación ha tenido una evolución, ¿cierto? Antes hablábamos de una programación que era imperativa, con instrucciones que se ejecutaban paso a paso, y después la programación fue avanzando. Hablamos de la programación orientada a objetos, hablamos de la programación orientada a distancias, hablamos de inteligencia artificial, y Python nos da la ventaja de que nos permite trabajar con cualquier paradigma que nosotros queramos trabajar. Eso nos va a facilitar mucho el trabajo. Otra facilidad que tenemos con Python es que es un lenguaje sencillo y minimalista. Entonces, a veces el problema de aprender a programar o cuando queremos aprender a programar, el problema es entender y aprender completamente la sintaxis de un lenguaje de programación. Y Python nos lo facilita porque desde su concepción, Python busca no hacer uso de grandes herramientas, de grandes, colocar muchas restricciones en cuanto al lenguaje y en cuanto a la sintaxis y busca hacerlo muy fácil. Realmente es uno de los lenguajes más fáciles de aprender a escribir. Otra ventaja que nos da Python es que tiene tipado dinámico. Y ya vamos a hablar de los tipos de datos. Resulta que cuando nosotros estamos programando, tenemos que pensar en la creación de variables, que son espacios de memoria que vamos a utilizar para almacenar información. Y cuando estamos programando, pues tenemos que declarar si la variable va a ser entera, real, si va a ser un carácter. Y Python nos facilita esto porque simplemente él se va a encargar de asignar el tipo de datos para cada una de las variables. Y si yo cambio en algún momento o utilizo una variable que estaba guardando un número entero para guardar un carácter o una cadena de caracteres, él lo va a hacer. Entonces, Señora, esta es una ventaja que nos da Python para poder trabajar. ¿qué pasó? Perdón, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Ah, fue pucha. Y algo muy importante que debemos tener en cuenta y por qué aprender a programar. Perdón, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Vale, gracias. Un aspecto muy importante a aprender con Python o a tener en cuenta con Python es que hay un índice que se llama el índice TIOBE. Y el índice TIOBE nos dice cuáles son los lenguajes de programación que más se están utilizando o los que más se están aprendiendo también a utilizar. Y aquí Python actualmente, ahorita en el 2021, ocupa el segundo puesto. El año anterior, en el 2020, Python estaba en el tercer puesto y ha ido ascendiendo. Ahorita está en el segundo puesto. Solo es superado por el lenguaje C, que es uno de los más utilizados a nivel mundial, y desplazó a Java, que era uno de los lenguajes más utilizados para programación.
Entonces vemos que Python viene a tomar gran relevancia en el mundo de la programación y eso lo hace muy interesante para aprender. Preguntaban algunos si más adelante este curso de programación les iba a servir para temas de inteligencia artificial, de Big Data y de Machine Learning. Y precisamente Python es uno de los lenguajes más utilizados actualmente en temas de inteligencia artificial, Big Data y Machine Learning. Entonces, aprender a trabajar con Python va a abrirles una gran ventana al mundo de la programación y al mundo del uso de los datos. ¿Listo? Entonces, estábamos hablando de cómo aprender a programar o de qué se trata programar. Resulta que programar es simplemente estructurar nuestro pensamiento de una manera sistémica para la solución de problemas. ¿Listo? Entonces, siempre que vayamos a programar, deberíamos plantearnos unos pequeños pasos que inclusive los podemos realizar de manera mental. Pero debemos siempre tenerlos en cuenta para garantizar que esas soluciones que nosotros estamos dando van a ser realmente útiles para el problema que se está planteando. Entonces, lo primero que nos van a plantear es un problema. Y dentro del curso que van a desarrollar, ustedes van a ver que los problemas están identificados en algo que denominamos historias de usuario. Y el usuario es el que nos dice qué es lo que quiere que hagamos dentro de un sistema, qué es lo que necesita que programemos, qué es lo que requiere para la solución de sus problemas. ¿Listo? Eso nos lo va a decir el usuario a través de una historia y nos va a dar unos requisitos, unos requerimientos funcionales. Aquí lo que nos interesa a nosotros es que este problema que nos está planteando nuestro usuario o la redacción como nos lo están planteando, que sea de manera clara y que no tenga ambigüedades. Esto quiere decir que no tenga contradicciones dentro de la misma redacción. Debemos verificar eso dentro de la redacción del problema. Una vez tenemos el problema, nosotros vamos a hacer internamente una fase de análisis. Y en esa fase de análisis, ¿qué es lo que vamos a realizar nosotros? Nosotros vamos a identificar cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Esto es, vamos a identificar qué información o qué datos me van a entregar para poder trabajar y vamos a identificar también qué datos espera la persona como retorno del proceso que se va a desarrollar. ¿Listo? De este análisis de entradas y salidas, nosotros podemos identificar cuál va a ser el proceso que se va a desarrollar. Entonces, ahí nosotros pasamos a algo que se llama una fase de diseño. Para el diseño se cuenta con diferentes técnicas en el mundo de la programación. Una de las más usadas son los diagramas de flujo y el pseudocódigo. El pseudocódigo viene de su nombre de pseudo porque es casi un código, o sea, casi lenguaje de programación, pero tiene la característica de que lo hacemos en nuestro propio lenguaje. ¿Vale? Entonces, sí, también están los árboles de decisión, pero bueno, lo más básico que nosotros utilizamos para aprender a programar, pues son los diagramas de flujo y el pseudocódigo. Recordemos que estamos en una fase inicial en programación, ¿listo? Y en esta fase de diseño, pues nosotros vamos a identificar cuál es el proceso. ¿Cuál es el proceso para qué? Para transformar esas entradas en la salida esperada. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer en el diseño y posteriormente vamos a pasar a una fase que se denominaría codificación. Y la codificación lo que me dice es que lo que yo tengo que hacer es transformar eso que visualicé en mi diseño a un lenguaje de programación particular. En este caso, todo lo que nosotros hagamos en el diseño va a ser codificado en lenguaje Python. ¿Listo? Después de que lo tengamos codificado, nosotros debemos hacer unas pruebas. ¿Y qué pruebas vamos a realizar? Bueno, pues con unas entradas vamos a evaluar cuál sería la salida esperada de ese proceso y vamos a verificar que esta codificación que nos dio efectivamente nos dé la salida adecuada. Si no está la salida adecuada, o sea, si la salida no es la correcta, pues bueno, nosotros vamos a tener que verificar si tuvimos algún problema en la codificación
o si el problema no es de codificación, si el problema fue de diseño, o si el problema no fue de diseño, si el problema fue de análisis. ¿En dónde, en qué etapa de nuestro proceso cometimos una equivocación que no nos permitió generar la salida esperada en la fase de pruebas? ¿Listo? Esta es como la forma básica que nosotros tenemos para solucionar un problema mediante el uso de la programación. Hay unos conceptos básicos que todos debemos tener en cuenta dentro del mundo de la programación. El primer concepto es algoritmo. No sé si alguno se anime a escribirnos aquí por el chat qué es un algoritmo o qué piensan que es un algoritmo, si no he escuchado la palabra algoritmo. Bien, aquí nos escriben, es una secuencia ordenada de pasos. Perfecto. Es una serie de pasos para llegar a un fin. Correcto. Está muy bien. Gracias por la participación. Y exactamente de eso se trata un algoritmo. Un algoritmo es un conjunto de pasos. Pero ese conjunto de pasos tiene unas características y yo quisiera que se quedaran con esas características bien grabaditas en la cabeza. ¿Listo? Un algoritmo es una secuencia de pasos. Pero que son esos pasos que nosotros vamos a desarrollar deben tener tres características. Deben ser lógicos, deben ser secuenciales y deben ser finitos. ¿Listo? Entonces, un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos, secuenciales y finitos para la solución de un problema. Entonces, ¿cómo puedo yo representar un algoritmo? Bueno, pues lo puedo hacer a través de diagramas de flujo, a través de pseudocódigo, o lo puedo hacer en nuestro caso a través de un lenguaje de programación, ¿cierto? O a través de cualquier otra herramienta. Lo que debo verificar es que ese algoritmo represente eso, unos pasos lógicos, secuenciales y finitos para la solución de un problema, ¿listo? Ese es uno de los conceptos más básicos que nosotros no podemos olvidar en el mundo de la programación. Debemos casi que grabárnoslo, a veces de tanto repetirlo, pues lo vamos a tener en la cabeza y nos va a servir para verificar que eso que nosotros hacemos realmente cumpla con esas tres características. ¿Listo? Lógicos, secuenciales y finitos. Otro concepto que es bien importante en el mundo de la programación es el dato. ¿Listo? ¿Quién nos dice, quién se anima a decirnos qué es un dato? Rapidito, ¿qué se imaginan que es un dato? Cuando les piden a ustedes sus datos personales, ¿cierto? Para algo. ¿Qué es un dato? Es información. La información es más bien el conjunto de datos, ¿vale? Listo. Información que se ingresa, unidad mínima de información. Por ahí vamos más. Una persona no es un dato. ¿Qué más? Es una expresión, por aquí vamos, algo más claro, una expresión que representa algo del mundo real, algo que se almacena. Bueno, a veces nosotros tenemos claro, o bueno, sabemos qué es un dato, pero hay algunos conceptos que no logramos definir con claridad, ¿cierto? Entonces, un dato es una característica, ¿vale? Vamos a aclarar ese dato. Es una característica. Sí, súper. Wilmer, vas a terminar ahí con qué es un dato y retomamos con José, que ya se logró nuevamente reconectar. Igual va súper bien, vas con el tema que José ya tenía preparado para que él también continúe. Así que termina pues con la explicación de es un dato y ya le damos el ingreso a José, que ya está aquí con nosotros acompañándonos nuevamente. Vale, listo, perfecto. Entonces, el dato es una característica de un objeto o una entidad que adquiere valor. Y aquí vamos a ver algo muy claro y es que esa característica debe ser representada. ¿Listo? No vale, por ejemplo, de nada que yo dijera que una persona es alta o que es baja, ¿sí? Porque de pronto eso es algo muy subjetivo, ¿sí?
Si me preguntan cuál es la estatura de una persona y yo digo es alta, pues de pronto de acuerdo a mi estatura la voy a comparar y voy a decir que la persona es alta o baja, pero eso es muy subjetivo. Entonces, un dato es una característica que adquiere valor y que generalmente la representamos en una escala, ¿vale? ¿Y qué es lo que se busca con esto? Cuando representamos mediante valor y escala, lo que buscamos es que esos datos que vamos a tener, perdón, sean comparables, sean medibles, que podamos realizar operaciones matemáticas para trabajar con ellos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que buscamos generalmente nosotros en el mundo de la programación con los datos. Y bueno, le doy paso a José para que continúe con la presentación del día de hoy. Muchas gracias, Wilmer, por todo tu apoyo y bueno, excelente explicación la que nos acabas de dar. Dale, José, adelante con tu presentación y bueno, esperemos que todos sigan conectados para seguir aprendiendo en este rato que nos quede. Por ahí muchos estudiantes te dicen muchas gracias, Wilmer, muchos saludos y agradecimientos para que también lo sepas. Hola, nuevamente estoy por aquí en línea, ¿me escuchan? Sí, José, te escuchamos. Listo, ¿y también ven la presentación? Sí, vemos la presentación. Listo, perfecto. Entonces voy a adelantarme para ir en línea con lo que hablaba el profe Wilmar, luego de este inconveniente, este impasse que tuve. Entonces estaban hablando de los algoritmos, escuchaba un poco el contexto en el que se estaban mencionando y pues básicamente quiero complementar que los algoritmos tienen diferentes definiciones, pero que todas le apuntan al mismo lugar o al mismo momento. Son secuencias lógicas y finitas de pasos, es un conjunto de instrucciones, son pasos a seguir o también se conocen como un procedimiento computacional bien definido y es una herramienta para diseñar soluciones. Aquí el profe mencionaba algo muy importante y es que esos algoritmos pues se desarrollan a partir de una serie de pasos y que él los mencionaba muy bien comenzando con una definición del problema hasta llegar a la última fase que son las pruebas. Por aquí por el chat los voy a ir leyendo, luego retomamos el ejercicio de las manzanas y les cuento cuál era la solución. Pero voy a seguir con el tema para que todos estemos como conectados con esto. Voy a mostrarles por qué específicamente en el mundo de la programación se hace muchas veces el ejemplo asociado a una receta. Resulta que cuando hablamos de una receta de cocina, se ejecutan una serie de pasos ordenados y llegamos a un objetivo claro, que es producir un plato de comida. Por eso la receta se asocia tanto a un proceso algorítmico, ya que tiene un objetivo claro. Hay un inicio, hay un momento de final, es decir, preparamos nuestra receta a partir de un paso 1 y lo cerramos con un paso 10, 20, 30. Hacemos recursos de un insumo, de un ingrediente, muy específicamente en algoritmos computacionales, los datos que decía el profe que estaban ustedes analizando con respuestas muy interesantes que veían en el chat. También una receta tiene un procedimiento bien definido, pero hay algunas variaciones, que es lo que le da el sabor. Y aquí hablo de el sabor entre comillas, porque cuando hablamos de un algoritmo computacional, todos, absolutamente todos, tenemos lógicas y desarrollamos maneras de solucionar los problemas por caminos distintos. No hay dos algoritmos iguales. Siempre tenemos la posibilidad de generar nuevos. De hecho, si ustedes ven Google, es popular por eso, porque su algoritmo es el mejor en el medio para realizar rastreo de búsqueda de información en la nube y mostrar resultados en los cuales nosotros estamos haciendo una búsqueda. Posiblemente hayan otras empresas, otras organizaciones que estén haciendo algoritmos de búsqueda, pero no se comparan con el que tiene Google. Por eso el algoritmo tiene un sabor y unas variaciones que cada uno de nosotros podemos ofrecer. Estaban hablando entonces ustedes de los datos. Un algoritmo computacional entonces tiene algunos elementos claves, como lo decía el profe Wilmer y como lo mencionaban ustedes, que son el manejo de datos y estructuras lógicas. Pero entonces vamos a hablar sobre el manejo de datos, que lo estaban abordando muy bien. ¿Qué es un dato? Entonces algunos decían que información
El profe Wilmer ahí también decía, pues bien, la información es un conjunto de datos, pero no es un dato en específico. Y algunas otras personas daban una definición muy completa, muy interesante de lo que mencionaban allí en este tema. Les voy a dar esta definición concreta. Un dato es la unidad mínima de información. Y les voy a poner un ejemplo. Un dato puede ser luz verde. Un dato puede ser 37. Un dato puede ser 2A. Pero esos datos que yo les acabo de dar no tienen ningún sentido si no hay un contexto y si no los llevamos a un entorno donde podamos entender. Por ejemplo, si yo les digo luz verde, ustedes pueden imaginarse que eso puede ser un dato de un semáforo, como puede ser un dato de un termómetro, o como puede ser el dato de una compuerta en una empresa. Entonces puede tener un contexto diferente esa luz verde. Bueno, por aquí en el chat nos dicen el lema de Argos, sí, también. Ahora, la pregunta que les voy a hacer es para que me ayuden en el chat, es la segunda. ¿Qué tipos de datos existen que ustedes conozcan? Ahí yo les di unos ejemplos. ¿Qué tipos de datos existen? Entonces, por aquí nos dicen dato de colorimetría, perdón, numérico, float, muy bien. Excelente, numérico es el que más han ido mencionando, int, lógico, genial, perfecto por esas respuestas. Los datos, entonces, tienen unas características que los identifican y esto va a generar un conjunto de elementos. Entonces, un dato puede ser alfanumérico. Cuando decimos alfanumérico es que combina números y caracteres. Cuando decimos que un dato es numérico, quiere decir que son números. Y en programación vamos a ver que esos números tienen un conjunto de datos de acuerdo a unas etiquetas que ustedes han ido mencionando. También hay datos que son falso o verdadero, que los mencionaban aquí como booleanos, que son datos que son representaciones lógicas y que simplemente nos van a dar una información de verdadero o falso. Listo. Entonces esos datos varían. Eso es lo importante que ustedes tienen que comprender. ¿Qué es un dato y cómo o qué tipo de dato estoy yo manejando en la programación? Listo. O en la vida cotidiana, porque también pueden verlo de esa manera. Ahora, la siguiente pregunta, ¿de dónde se obtienen los datos? Es decir, ¿dónde los tomo yo para poderlos manejar, gestionar a través de un algoritmo? Entonces, muchas de las respuestas que ustedes pueden llegar es, los datos los podemos tomar de las personas, de los usuarios, que son los que nos dan la información. Esa puede ser una muy buena respuesta. Pero en el mundo de la programación y hoy en día los datos pueden venir de cualquier tipo de fuente. Podemos obtener datos de un sensor que tenemos en la casa, podemos obtener datos de una plataforma de datos abiertos del gobierno, podemos obtener datos de una base de datos que tenemos a partir de un trabajo o un proyecto, podemos tener datos de un mensaje de texto que nos envía un usuario con un código, es decir, podemos tener múltiples fuentes de datos. Para el mundo de la programación y para el ciclo 1 en específico, los datos casi siempre son el usuario que está manejando nuestro programa y nos lo entregan a partir de interacciones con el sistema. Ahora, la pregunta es, ¿qué podemos hacer con esos datos? Si estamos hablando de un algoritmo, la idea es que podamos procesar esos datos para convertirlo en información o en soluciones para determinados problemas o retos que nosotros nos estamos enfrentando. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta, un algoritmo computacional trabaja con datos y ya sabemos qué es un dato, qué tipos de datos existen, de dónde los obtenemos y qué podemos hacer con ellos. Ahora bien, los algoritmos tienen una particularidad y es que también trabajan con estructuras lógicas. Hay 3 estructuras lógicas que son el punto de partida del mundo de la programación. En estos 3 elementos se basan todos los programas de computadores que ustedes se pueden imaginar. La primera son las estructuras secuenciales, es decir, aquellas instrucciones que se desarrollan paso a paso, una detrás de la otra. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo ocurre eso. El segundo tipo de estructura lógica que ustedes van a conocer es la estructura condicional, que va a depender de una decisión que yo tome a partir de una información.
y una palabra clave que hay aquí es la palabra sí, pero en términos de pregunta. Les voy a poner un ejemplo. Si llueve, yo no salgo de mi casa. En esa frase, yo estoy mencionando una sentencia que me permite a mí tomar dos rutas o dos caminos. Uno, si está lloviendo, yo me quedo en mi casa. Si no está lloviendo, yo puedo salir. Entonces miren que hay dos caminos y dos cosas que pueden ocurrir en el tiempo. Excelente, Angélica, ahí con la intervención. Si la luz, no puedo dar la charla. Efectivamente, lo que me ocurrió en este caso. Entonces, las estructuras condicionales me sirven para tomar decisiones. Bien, vayan ahí teniéndolo en cuenta. Las secuenciales se ejecutan paso a paso. No hay una decisión, solo hay un flujo, un camino, paso a paso. La estructura condicional, dos caminos que se pueden combinar y bifurcar de ahí en adelante. Y la última estructura es la iterativa o repetitiva, que es aquella que genera instrucciones que son siempre cíclicas, es decir, yo las tengo que hacer muchas veces, muchas veces. Entonces, estas tres estructuras nos sirven para comprender cómo desarrollar un algoritmo. La base de las soluciones a través de los algoritmos está contenida en estas tres estructuras. Vamos a ver cómo eso se relaciona con un ejemplo práctico. ¿Listo? Este es el triángulo que yo quiero que ustedes se lleven en mente para trabajar posiblemente con los profes a medida que se vayan conectando en las sesiones sincrónicas, lo van a ir profundizando y es la manera de diseñar una solución a través de un algoritmo computacional se compone de estos tres elementos. Un algoritmo que recordemos que es una secuencia de pasos para resolver un problema, secuencia de pasos. Un diagrama de flujo que me permite a mí dibujar o trazar cómo se va a ver esa secuencia de pasos y un pseudocódigo que me permite a mí llevar a el primer acercamiento al mundo de la programación, el algoritmo que yo acabo de construir. Voy a mostrarles un ejemplo para que podamos tenerlo mucho más cercano. Un algoritmo, entonces, cuando ya lo he definido con la secuencia de pasos, lo puedo dibujar a través de un diagrama de flujo. Y en este diagrama hay unos cuadros y unos objetos que son característicos. Ustedes van a ver entonces en la diapositiva que está el inicio y el fin. Está una X abajo y una X arriba. Esto es cuando estamos diagramando en una hoja de papel y necesitamos hacer una continuación. Hay un rombo en el tercer elemento de la columna del lado izquierdo, que son los condicionales, así los representamos. Ahí está la estructura que les hablaba anteriormente. Hay un rectángulo, en este caso el rectángulo me indica un procedimiento o una acción a realizar. Hay otro paralelogramo, en este caso es un rectángulo un poco oblicuo que nos permite identificar cuándo entra un dato o cuándo sale un dato. Y hay un conector de instrucciones. Estos contenidos que ustedes están viendo aquí están en plataforma, ustedes van a tener acceso a ellos y van a poder repasarlos, al igual que este video y esta presentación del profe Wilmar y de mi parte. Entonces voy a mostrarles un ejemplo de cómo sería un diagrama de flujos. ¿Se acuerdan del reto que les pusimos a las personas que están avanzadas ya en el mundo de la programación? Hablábamos de cómo codificar un número de celular en datos o en elementos hexadecimales y que si eran pertenecientes al continente europeo se les adicionara un carácter especial para identificarlos. ¿Cómo se vería eso en un algoritmo? Pues como lo mencionó Juan en algún momento, nos escribió una serie de pasos. De hecho, por aquí Ligia nos comparte, los voy a leer para todos, que me parece interesante esta propuesta y es: número de pasos del algoritmo, 4 menciona ella. El primero, ingresar número de celular. El segundo, realizar un ciclo for anidado que recorra los indicativos de los países europeos. Tercer paso, convertir a sistema hexadecimal. Y cuarto, agregar el carácter cualquiera. Si leemos ese algoritmo, entonces son una serie de instrucciones. Ahora, ¿cómo lo dibujamos? Aquí en diapositiva les muestro cómo dibujamos ese reto para solucionarlo. Entonces, el algoritmo inicia en la parte superior, palabra clave, inicio. ¿Qué dato necesitamos para resolver el problema? Un número de celular, ¿sí? ¿Qué tipo de dato es ese número de celular? ¿Ustedes qué creen?
Alfanumérico, numérico, cadena de caracteres, es un texto, ¿qué es? ¿Qué es un número de celular? A ver, opiniones por aquí en el chat, numérico, numérico. El celular es un dato numérico, cadena, por ahí hay una cadena, muy bien. Numérico, numérico, ganó numérico por el momento. Resulta que los números de celular, si ustedes alguna vez se han detenido a observarlos, cuando son números internacionales, hay que agregar un símbolo más antes de escribir el número de celular y luego escribir el código del país al que pertenece. Ese símbolo más hace que el tipo de dato que yo quiera recibir no sea numérico, porque no es solo un número, sino que tiene un carácter especial. Por lo tanto, ese dato es tipo alfanumérico. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué pasa? Que en la cotidianidad nosotros no utilizamos ese mouse, ese más, perdón. Entonces nosotros decimos, no, pues solo es un número de 10 dígitos y ya. Pero recuerden que en el enunciado del problema hay que tener en cuenta que el identificador del país nos va a permitir tomar una decisión para presentar una solución. Entonces, en este caso, el primer dato que yo voy a necesitar para mi algoritmo es el número de celular. Por eso el paso que sigue en el diagrama es el paralelogramo oblicuo solicitando ese número al usuario. Ahora, hay una estructura condicional. Miren que hay un rombo en la siguiente figura. ¿Cuál es? La pregunta de ¿es un número europeo? Ese número que me entregó el usuario es un número europeo. Entonces hay dos caminos, a la izquierda y a la derecha. Es decir, una respuesta positiva y una respuesta negativa. Como el algoritmo se bifurca en esta oportunidad, hay que hacer códigos de solución distinta para poder ofrecer. Entonces, en el lado izquierdo ustedes van a ver el caso negativo. Quiere decir que el número de celular no es europeo y hay que codificarlo en hexadecimal sin identificador adicional. Caso contrario, el brazo derecho del gráfico, el número se considera europeo y hay que agregarle un identificador. Muy bien, esos pasos los hacemos ahí, esa cajita posiblemente hay que abrirla porque para poder desarrollar ese paso a paso necesitamos dominar ciertas teorías como cómo funcionan los códigos hexadecimales, cuál es el abecedario hexadecimal, cómo convierto un número que yo tenga a hexadecimal, listo, y cómo después lo combino para poderlo mostrar en el paso que tienen ahí en el gráfico, que es mostrar el número codificado. Y además de esto, encontramos el cierre del algoritmo en un fin. Hay una pregunta por aquí en el chat que nos dicen cómo podemos saber dónde va el sí y el no. Los diagramas de flujo tienen unas convenciones. Puede variar dependiendo del usuario que lo esté utilizando o la convención que elija la persona que está diseñando. Por ejemplo, me voy a volver a este gráfico. Miren que el condicional sí apunta hacia abajo y el condicional, cuando la respuesta es no, apunta hacia el lado derecho. Eso puede variar. En el caso de mi diagrama de flujo, yo elegí que los laterales debían ser los de la respuesta o el sí o el no. Lo importante es que el diagrama ustedes lo puedan entender y lo puedan desarrollar previo a la codificación, que era lo que estaba mencionando el profe Wilmer en su intervención final dentro del algoritmo, antes de hacerle las pruebas y que ya estaban pasando al tema del dato. Muy bien. Voy a avanzar y les voy a mostrar cómo sería entonces el pseudocódigo, es decir, ese lenguaje natural en el cual yo puedo interpretar cómo funcionaría el algoritmo antes de llevarlo a programarlo a un entorno de desarrollo. ¿Listo? Entonces, ¿qué llevamos nosotros a ese entorno de desarrollo? Previo a ese entorno de desarrollo, entonces nosotros hacemos el pseudocódigo. Miren que empieza con una palabra clave en la parte superior que es inicio. De esta manera, entonces damos apertura al algoritmo. En la siguiente línea escribimos un mostrar, que es ingrese por favor el código del país. Le estamos solicitando al usuario que nos ingrese el dato, posiblemente a través de un teclado, a través de una pantalla táctil o incluso a través de la voz. Hoy en día hay algoritmos que funcionan identificando el lenguaje o el idioma de las personas que están en el dispositivo. Entonces nosotros podemos recibir ese dato así y procesarlo.
En este caso, para mi pseudocódigo, yo lo estoy guardando en una variable que la llamo código país, code país, y que con ella voy a trabajar a futuro. Luego tengo otro mensaje que le estoy pidiendo al usuario. Bueno, le estoy pidiendo ahora sí el número de celular. Anteriormente le pedía el código del país. Y luego estoy haciendo un guardado en la siguiente línea, en esta donde estoy poniendo el puntero láser, que es el número de teléfono. Entonces recordemos, un pseudocódigo es un elemento que yo puedo desarrollar en un lenguaje natural previo a el proceso de codificación en un lenguaje de programación. Es decir, voy a coger mi diagrama de flujo y lo voy a llevar a una serie de instrucciones para computador, como si lo estuviera programando. ¿Listo? Eso a través de un pseudocódigo. Vamos a tener luego de que almacenemos entonces las variables código país y número de teléfono un condicional. Recordemos ese condicional, la palabra clave es sí. Entonces, ¿qué pasa si ocurre esta sentencia o se cumple esto que vemos dentro del paréntesis? Y aquí hay una serie de símbolos sobre los cuales voy a hacer énfasis en este momento. Ustedes ven aquí un mayor que y un igual. Y a este lado ven un menor que y un igual. A eso los denominamos operadores, ¿sí? Operadores de relacionamiento. Dentro del mundo de la programación hay diferentes operadores. Estos nos ayudan con las sentencias que hay que evaluar o valorar para tomar una decisión. En este caso, a partir de ahí se empiezan a generar unas respuestas. Y hay otros operadores que ustedes ven aquí, estos símbolos de y, este símbolo de dos barritas y este símbolo de y. Esos operadores son conocidos como los operadores lógicos, que son los que nos permiten o nos llevan a reconocer cuál es el comportamiento de las sentencias en verdadero o falso. Y allí hay un tema importante que les sugiero que revisen, son las tablas de verdad. Obviamente al principio ustedes van a decir, bueno, esto tan raro que es con esos símbolos y estas cosas, pero poco a poco vamos a ir adentrando en el mundo de estos operadores para interpretarlos. Voy a contarles y a traducirles qué hace esta línea que está aquí en mi pseudocódigo. Entonces, si el código de país es mayor o igual que 30 y es menor o igual que 49, entonces ese código de país es posiblemente europeo. Yo puse estos dos límites. Entre 30 y 49 son los indicadores de un país europeo. O si el código país es mayor que 350 y menor que 389, también es un código europeo. Entonces, ahí yo utilicé una sentencia para determinar cuál era esa respuesta a ese código que el usuario me ingresa. Y con eso ya tengo pie o la posibilidad de escoger uno de los dos caminos. Si esto que está aquí internamente se cumple en este paréntesis, pues voy a hacer este proceso. Proceso de codificación con carácter. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se cumplió ese código, el código del número es europeo, entonces debo codificarlo en hexadecimal y agregarle un elemento. Y nuevamente en este segundo espacio ustedes ven un si no, que hay otro proceso distinto, es decir, sin carácter, es decir, no se cumple la condición. Y en este caso yo hago un proceso distinto. Aquí cierro el condicional con un fin sí, muestro el número codificado y cierro el algoritmo. Entonces son tres elementos. El algoritmo que nos da la secuencia de pasos para resolver un problema. Tenemos también el diagrama de flujo que nos permite diseñar el elemento dentro de una serie de mapas conceptuales o líneas de flujo para revisar el comportamiento del algoritmo. Y tenemos el pseudocódigo, que es lo que más nos acerca a el proceso de codificación. ¿Listo? Esos son los tres elementos que acabamos de ver y que parten con la base de lo que es el desarrollo de soluciones algorítmicas computacionales. ¿Listo? Vamos, les voy a dejar un ejemplo por aquí que tenían de diapositivas anteriores para que ustedes puedan identificarlo. Este que tenemos en pantalla, que hace parte de la lógica matemática. Entonces dice,
Se desea conocer cuál es la cantidad de dinero que le queda disponible a una persona que recibe un salario mínimo mensual, luego de descontarle un 10%, por concepto de transporte un 30%, por concepto de arriendo 40% y por alimentación 10%. Este ejercicio, si ustedes lo ven, tiene mucho que ver con ejercicios matemáticos, pues casi que es una operación que yo puedo realizar. De hecho, las respuestas lo ilustran abajo. ¿Cómo pueden ser esas respuestas? Yo puedo coger el salario mínimo y decir a cuánto equivale el 10% de ese salario mínimo. ¿Por qué? Porque si sumamos los descuentos, tenemos 10% por acá, 30% por acá, eso nos da 40%. Por aquí tenemos otro 40% y por aquí tenemos un 10%. Entonces, con este 40 llegamos a 80 y con este 10 llegamos a 90. Quiere decir que ya cubrimos el 90% del salario, solo nos quedaría el 10%. Y esa sería la forma de dar la respuesta. Acá, entonces, esta es una manera de hacer una operación matemática, salario mínimo 10 dividido sobre 100, salario mínimo por 0.1, mire que es diferente porque aquí solo utilizo una multiplicación, aquí en cambio tengo que utilizar dos operaciones, y en la parte de abajo pues tengo una solución mucho más larga, pero llego a la misma respuesta, y es el salario mínimo le resto el 10%, el 30%, el 40% y el 10% para obtener la respuesta final. Esto lo podemos llevar a un algoritmo. ¿Cuál sería ese algoritmo para nosotros? Cada uno de ustedes va a pensar cómo lo podrían solucionar a través de un algoritmo computacional. Traten de pensar ahí cuántos pasos necesitan para que este problema lo podamos resolver con un programa hecho por computadora. Piensen, recuerden pensar cuál sería el dato que necesitamos, qué tipo de dato es, cómo lo vamos a procesar y cuál va a ser la respuesta. ¿Cuántos pasos necesitamos? ¿Cuántos pasos necesitamos para ese algoritmo? Entonces pensemos ahí un momento. Por aquí tenemos participaciones en el chat. Nos dicen, bueno, inicio, esa es la palabra clave para arrancar el algoritmo. Para lo que queda de salario mínimo se puede dividir por 0. Bueno, puede pasar también cosas así parecidas con la realidad. Recuerden que la división por 0 no se puede realizar en este caso, ya que nos daría una indeterminación matemática. Pero piensen ahí, ¿cómo sería ese algoritmo? Mientras ustedes van pensando en ese algoritmo, yo quiero que hagamos énfasis en algo. Esto es muy importante, así que dentro de la presentación le di un valor protagónico. Ustedes cuando leen este enunciado posiblemente notan un error de redacción o algo que nos suena muy bien, y es en este punto. Se desea conocer cuál es la cantidad de dinero que le queda disponible a una persona que recibe un salario mínimo mensual. Luego de descontarle un 10%, y aquí hay una coma, pero queda uno como, bueno, ¿y ese 10% de qué se le resta a la persona? Si los otros tienen concepto, ¿por qué este 10% no? Esto es muy importante porque nosotros, como desarrolladores de software que vamos a hacer y que desde ya lo somos, tenemos que leer e interpretar muy bien la información. ¿Listo? ¿Cuál sería el enunciado que nos están entregando? Y hay que tener cuidado porque una coma cambia totalmente el sentido de un problema. Una sola coma cambia el sentido de un problema y les traigo estos ejemplos. La primera figura que ustedes ven arriba dice prohibido fumar gas inflamable. Normalmente a este enunciado le hace falta una división, porque si no estaría dando un mensaje distinto. Igual pasa en la imagen que hay abajo. Pablo Alborán reina en la música española. Esa coma que hay después del nombre cambia el sentido de la frase y hace que el problema o el enunciado sea distinto. ¿Y qué tal el que tenemos al lado derecho? No me rendí, comparado con no, me rendí. Son dos cosas muy distintas a través de un mensaje que con una sola coma cambian.
Voy a leer sus respuestas por aquí. Me dicen que necesitamos únicamente un algoritmo de 3 pasos. Inicio, ingrese su salario, cálculo matemático y respuesta al cálculo matemático, fin del algoritmo. Muy bien, esa puede ser una solución. ¿Qué más tenemos por acá? Encontramos otra, inicio, ingresar salario, multiplicar salario mínimo por 0.1, mostrar salario mínimo, fin. Bien, son soluciones parecidas. Específicamente en esa que les leí, recuerde que no mostramos cuál es el salario mínimo, sino el resultado final del dinero disponible que les queda después de los descuentos. ¿Listo? Voy a avanzar entonces por aquí en la presentación y con esto quiero hacer énfasis en lo que yo les decía que tiene protagonismo dentro de esta presentación. Los enunciados y los problemas hay que leerlos con detenimiento para poderlos analizar. Y esto tiene mucha relación con el mundo de la programación porque cuando recibimos un problema, lo recibimos a partir de diferentes escenarios. Los que están en círculo en la parte de arriba son los escenarios donde ustedes pueden recibir un problema para resolverlo con un algoritmo. Puede ser un enunciado, puede ser un reto o un desafío, pueden ser requisitos funcionales o pueden ser historias de usuario. Cada uno de ellos son diferentes maneras de recibir una solicitud. Entonces, un enunciado puede ser como lo que yo les presenté en la diapositiva, simplemente un problema matemático. Otra cosa puede ser el reto y el desafío que yo les he estado colocando a las personas que están más avanzadas en programación. Y es, resolvamos esto para poder encontrar el mejor algoritmo que podamos desarrollar. Un requisito funcional puede ser además otra manera de recibir esa información para nosotros realizar el algoritmo y es, ¿qué quiero que haga mi programa? En el ejemplo anterior, lo que yo quiero que haga mi programa es que muestre el salario, lo que le queda de salario a esa persona. Y otra manera de recibirlo son las historias de usuario. Estas historias de usuario, ustedes las van a escuchar mucho por el tema de las metodologías ágiles y es cuando una persona nos cuenta qué es lo que a él le gustaría. Yo quiero cuando reciba mi salario, yo quiero reconocer o saber cuánto me queda después de hacer los gastos básicos. Entonces, esa información que me llega o que le llega al programador tiene diferentes elementos, ¿sí? Y se menciona de diferentes formas. Cuando nosotros la recibimos, ¿qué tenemos que hacer? Saber cómo descomponer el problema, saber cómo identificar patrones y cómo hacer abstracción de código, cómo hacer abstracción del mundo real, de esos escenarios para poder programar y saber qué algoritmos vamos a utilizar. ¿Listo? Por aquí tengo más respuestas relacionadas con el ejemplo del que estábamos hablando. Tatiana Ortiz nos comparte inicio, sería el primer paso, total del salario menos 90% y return, el resultado de la operación. Bien, es otro algoritmo con el cual nosotros podemos aplicar una solución para este problema a través de un algoritmo computacional. Vamos a tener en cuenta que nosotros podemos utilizar algoritmos para diferentes actividades. Por ejemplo, para los videojuegos existen algoritmos y existen estructuras que nos permiten desarrollar ese tipo de lógica para poder entender cómo afrontar un problema con diferentes pasos y con diferentes escenarios. Este algoritmo que les voy a mostrar en esta pantalla posiblemente sea un desafío grande para ustedes, pero se los voy a dejar. Y dice así, realice un programa que ordene de menor a mayor 4 números ingresados por un usuario. El programa debe mostrar los números ordenados en 2 conjuntos diferentes, números pares y números impares. Este problema solamente se puede solucionar, en este caso les pongo esta limitante, con condicionales, es decir, con la palabra clave sí, y salidas en consola tipo print. Esto para las personas que ya conocen el lenguaje Python y van a realizar el ejercicio dentro de la consola de programación de algún entorno de desarrollo. ¿Listo? Asuman todas las suposiciones que consideren convenientes para hacer este ejercicio. Recuerden que estos ejercicios son prácticos y que los tenemos que realizar
para poder ejercitar nuestro razonamiento lógico y nuestro pensamiento lateral, para poder encontrar soluciones. ¿Listo? Entonces, les voy a dejar ese enunciado. Para cerrar, quiero compartir con ustedes en esta diapositiva las herramientas que nosotros utilizamos como programadores. Recuerden que habíamos hablado que, bueno, empezamos inicialmente desarrollando el razonamiento lógico porque buscamos soluciones, pero queremos manejar un lenguaje. En este caso, el lenguaje que vamos a manejar es el lenguaje tipo Python, que, digamos, dentro de los lineamientos técnicos del ministerio, este va a ser el punto de partida, pero a partir de los diferentes ciclos de formación, ustedes van a ver que vamos a cambiar de lenguajes de programación. El punto de partida entonces va a ser Python, pero usted puede, después de comprender un poco el mundo de la programación, cuál de estos lenguajes le interesa y le gusta más. Algunos están enfocados en programación web, otros están enfocados en el manejo de datos, otros están enfocados en el manejo de aplicaciones móviles. En fin, hay una variedad de lenguajes de programación que podemos elegir. En este caso vamos a empezar con Python. Y el entorno de desarrollo es el espacio o el lugar donde yo codifico ese algoritmo que construí, que también hay para escoger para todos los gustos, para todos los estilos, para todas las formas en las cuales ustedes desean programar. Esto se instala típicamente en nuestro terminal, es decir, en nuestro computador, descargamos un entorno de desarrollo, hay variedad, nuevamente les digo, no hay uno en específico que uno diga, ese es el mejor, o este es peor, o este no sirve, todos sirven, y de acuerdo al estilo del programador, se puede personalizar ese entorno de desarrollo. En el curso, nosotros sugerimos que instalemos Visual Code. De hecho, hay unos videos tutoriales que les explican cómo instalar este entorno, que en este caso es un editor de texto básico que podemos convertir en entorno de desarrollo a partir de unos plugins, pero que nos sirve para codificar nuestros algoritmos. ¿Listo? Nosotros allí podemos manipular ciertos lenguajes de programación. No todos los entornos de desarrollo están asociados a todos los lenguajes. Algunos se especializan en determinados lenguajes y facilitan la creación de soluciones. Si desean, pueden preguntarle a los tutores que están conectados en línea cómo funcionan estos entornos de desarrollo y cuáles son los que ellos recomiendan, porque ellos también a partir de su experiencia pueden contarles cómo pueden utilizarlos. ¿Listo? Entonces estamos lenguaje de programación Python y entorno de desarrollo Visual Code para poder trabajar. Bien, en el ciclo 1, que es el ciclo de fundamentos de programación. ¿Qué hemos visto entonces hasta el momento? Comenzamos hablando de lo que es el razonamiento lógico, cómo a partir del razonamiento lógico podemos generar algoritmos computacionales y cómo podemos obtener a partir de esos algoritmos ciertos elementos con los cuales nosotros analizamos cómo construir la solución. Recuerden que revisamos cómo diseñarla con un diagrama de flujo, revisamos cómo la podemos codificar o llevar lo más cercano a un lenguaje de programación, como es un pseudocódigo, y cómo esto lo podemos representar en una solución que luego vamos a llevar a un entorno de desarrollo. Estos elementos son claves para estas primeras semanas dentro de su proceso de formación. Cada uno de los temas que vimos aquí, cada uno de los desafíos que vimos aquí, ustedes los van a poder analizar, repasar, profundizar y empezar a revisar cuáles son los que más les llamaron la atención para que puedan nuevamente retomar esta grabación, el material que van a tener disponible en plataforma y además los ejercicios prácticos con los que les hemos ido mencionando, cómo poder practicar este tipo de temas dentro del mundo de la programación. Para cerrar, entonces, vamos a leer algunas participaciones en el chat relacionadas con este tema. Cuéntenos qué les llamó más la atención de lo que aprendieron.
tanto con el profe Wilmer, con estas diapositivas y esta presentación que les preparamos en este nivelatorio de ciclo 1, con los elementos de los que en algún momento hablaba también Gracie a partir de sus intervenciones. ¿Qué les quedó de esta clase y qué les llama la atención? ¿Qué creen que ustedes necesitan aprender, reforzar, trabajar para mejorar? ¿Listo? Entonces, los vamos a leer por ahí, ya van siendo... Hay varias preguntas por ahí, José. Por ejemplo, y el caso de la manzana, ¿qué pasó? Por ahí preguntan. Bueno, el caso de la manzana. La respuesta está muy cercana a la que ustedes dijeron, casi la mayoría de lo que alcancé a leer antes de que se fuera la luz, era colocar la manzana encima de la cabeza de la persona. Sí, esa es una respuesta muy válida, muy correcta que puede suceder en esa habitación. Hay otras respuestas. Puede ser, por ejemplo, que la manzana esté entre las piernas de la persona en el piso. Esa podría ser otra respuesta. Hay algunos escenarios y algunas respuestas que, como les digo, pueden parecer absurdas o muy obvias, pero son respuestas que nos ayudan a pensar problemas de otra manera. Recuerden que eso se denomina pensamiento lateral y que es importante tenerlo en cuenta a la hora de programar. No sé si hay otras preguntas por ahí, Gracie, que me Bueno, puedas... hay otros comentarios que, por ejemplo, si sería bueno hablar de los comandos, diría que más adelante hablarán de eso. No sé si quieres Sí, anexar algo. Eh, bueno, que le aclaraste muchas dudas a algunos, la estructura de los diagramas fue fundamental. Eh, Algunos que no tienen ni idea del tema, pero que están aprendiendo. Muchas de las explicaciones fueron geniales, y que muchísimas gracias, nos dice por acá Pablo Martínez. Bueno, y también daría que la manzana está en la espalda de la persona. Alejandro, por acá dice, se debe saber manejar muy bien el CMD. el CMD terminal de consola de Windows o central de comandos no es necesario para este ciclo 1. Posiblemente lo utilicen en algunas prácticas, pero digamos que la plataforma oficial y que recomendamos dentro del curso es Visual Code, que tiene su propia consola y allí se ven los ejercicios cuando los programamos. Es decir, los mensajes que salen como resultado del algoritmo los podemos ver allí. Listo, pero inicialmente no es necesario que se acerquen al CMD. Bueno, otros nos dicen que muy interesantes los conceptos básicos para las personas que no tienen conocimiento en esta área y que le pareció bastante interesante y que muchísimas gracias, que muy alta la expectativa del programa. Eh, Hay algunos que se están conectando apenas. Efectivamente se va a dejar grabación de esta sesión de hoy de nivelación y prontamente la subiremos a YouTube para que la tengan de manera pública y que puedan acceder no solamente ustedes, sino otras personas que sientan que deben de reforzar conceptos básicos. Correcto. Quiero añadir algo ahí. Si tienen preguntas del tema que vimos hoy y del siguiente paso, que es entrar como al lenguaje de programación, pueden escribirla en la app de Slido a los tutores. Nosotros vamos a hacer un compendio de esas preguntas y la idea es darle respuesta posiblemente a través de un manual o a una especie de video que soluciona las preguntas más repetitivas que surjan para poder nivelarlos. Volvemos y repetimos que la idea de estos nivelatorios es poderlos llevar a un nivel de partida donde ustedes puedan tomar el tema y puedan dominarlo inmediatamente, estén conectados en plataforma, inmediatamente reciban los retos, inmediatamente reconozcan cada uno de los temas que vamos a trabajar. ¿Listo? Voy a Hay mostrarles otras nuevamente el preguntas que poder. son enfocadas al inicio de sus formadores Sí, y entregas de retos. Recuerden que esos temas es cuando ya ingresen con su tutor asignado, ya preguntarán cómo van a hacer esas entregas. Por lo tanto, pues sé que había una entrega el día de hoy, o sea, en este momento pues están eximidos, pues no sabemos de que no tienen tutor o formador y por tanto pues no podían entregar la sesión o el reto el día de hoy,
pero cuando ya tengan su formador asignado, pues ya podrán hacer esas consultas y cómo serán los tiempos de entrega de ustedes. Habrán próximas sesiones, cuando las programemos les estaremos informando si es de programación o si es de inglés, porque igual también hay otros temas que son importantes que abordar. Por acá hay una pregunta y es: ¿qué lenguaje de programación se usa mucho para crear herramientas principales para consolas tipo PS4? Ya están aquí abriéndose las preguntas. Y son preguntas bien interesantes y profundas. Voy a responder esa porque de alguna manera todos tenemos espíritu gamer, los que estamos en este mundo de la programación, y hoy en día ha tomado mucha fuerza el lenguaje C Sharp, C++ y C para el desarrollo de videojuegos. Esto en entornos como Unity, por ejemplo. Pueden buscar esas palabras claves que les acabo de mencionar: C Sharp, C++, C, Unity, para comprender cómo se desarrollan los videojuegos. Les decía yo que un videojuego funciona con estructuras lógicas también, es decir, condicionales, ciclos o repeticiones, secuencias, ténganlo muy en cuenta. Bueno, gracias, José. Por acá Gabriel pregunta que Java en dónde más se utiliza, o en dónde se utiliza más Java. Java se utiliza, bueno, Java podría ser el padre, digámoslo ahora, hoy en día, de muchos programas y aplicativos. Digamos que su mayor mercado está en el mundo de la programación móvil. Ya ha pasado un poco el tema de la programación de software o de programas de computador, ya está más enfocado en el desarrollo móvil, pero sirve, pues tiene infinidad de aplicaciones en realidad. Java sirve para muchos entornos, para muchas aplicaciones, para muchas actividades del mundo del IoT, por ejemplo. Hay variedad, hay variedad. Listo, muchas gracias, José. Yo creo que ya serían las preguntas por hoy. Recuerden que ya Java es en el próximo ciclo, no se me adelanten con las Correcto. preguntas de los temas. Ojalá que sean preguntas pues relacionadas con Python, que es en el ciclo en que estamos, para que sean más consecuentes con lo que van a ver prontamente con su formador. Correcto, sí, así es. En este ciclo 1, recuerden que es Python, fundamentos de programación, y aquí vamos a recibir todas las bases. Este es el ciclo base que nos va a permitir reconocer y fortalecer las capacidades iniciales para poder enfrentar los diferentes lenguajes y entornos de desarrollo que tenemos. Listo, José. No sé si tengas algo más para brindarlos el día de hoy o ya podemos dar por terminada la sesión de nivelación de fundamentos Vale, de ya programación. podemos, sí, ya podemos dar cerrada esta sesión. Nos tomamos 10 minutos más de su tiempo, pero consideramos que fue muy provechosa. Gracias por conectarse. Posiblemente estemos buscando alternativas para generar este tipo de espacios y compartir con ustedes y poder ir nivelándonos con todos en este mundo de la programación e ir reconociendo elementos claves que podemos aprender y mejorar para avanzar. Listo, muchas gracias a todos, muchas gracias a los tutores que nos acompañaron el día de hoy, a Wilmer, a todos, a Gerardo, a Caterine, a Leiter, a ver si ya casi me emprendo los nombres. A todos los tutores que estuvieron el día de hoy, muchísimas gracias por brindarnos todo su apoyo desde las diferentes plataformas con las preguntas y respuestas que nos estuvieron brindando. Tengan una muy buena noche y hasta la próxima. Nos vemos en otra conexión de nivelatorio de ciclo 1, fundamentos de programación.